Hola, buenas tardes a todos los padres. Yo soy Daniela Fuentes Guerra, interna de Fonoaudiología de la Universidad de Antofagasta, y a continuación les expondré un taller de conciencia fonológica para entregarles a ustedes ideas de estimulación en el hogar. Y bueno, ¿pero qué es la conciencia fonológica? La conciencia fonológica es una habilidad metalingüística que necesita ser enseñada. Esta no se adquiere de forma espontánea, sino que necesita ser enseñada. También potencia la organización del lenguaje oral. Quiere decir que a los niños se les va a entender mucho mejor lo que quieren decir al estimular la conciencia fonológica. También esta es un precursor de la lectoescritura. Quiere decir que en su estimulación esto va a permitir a la larga el aprendizaje de la lectoescritura. Y esto es una habilidad, por lo tanto necesita que esto se trabaje constantemente en lo posible. Estudios mencionan que si esto se estimula 4 veces a la semana, esto va a tener un mayor alcance. Existen dos tipos de conciencia fonológica. Está la silábica y la fonémica. La silábica se adquiere entre los 3 a 4 años y consiste en la capacidad de entender que una palabra está compuesta de sílabas. Por ejemplo, mano, mano. Mano tiene 2 sílabas. También está la conciencia fonémica que se adquiere entre los 4 años y medio a 5 años, mientras que otros estudios como el Mineduc mencionan que esto se adquiere entre los 5 a 6 años. Y es la capacidad de entender que una palabra está formada de sonidos. Por ejemplo, a, o. Ya no es m, ya no es n, sino que es a, o. Como dato curioso, si falla el aprendizaje de la conciencia fonológica, esto puede repercutir en el habla de los niños, provocando errores en sus emisiones. Errores como inversión, omisión y sustitución. Un ejemplo de inversión, en vez de decir mano, decir noma. En el caso de omisión, en vez de decir bufanda, decir fanda, omitiendo la sílaba inicial, que sería bu. Y en el caso de sustitución, en vez de decir mano, decir goma. A los 6 años, esto ya debería de desaparecer. Y si se presenta después de los 6 años, esto ya se considera inadecuado, ya sea en palabras, frases, oraciones o habla espontánea. ¿Y qué es la lectoescritura? Valga la redundancia, es una habilidad que permite escribir y leer. La conciencia fonológica permite adquirir la lectoescritura. Como dije anteriormente, es la capacidad de entender que una palabra está compuesta de sonidos como también de sílabas, ¿cierto? Y esto hace que se pueda asociar los sonidos con las letras, que serían los grafemas. Entonces, por ejemplo, que mano comienza con la letra M, ¿cierto? Y se pronuncia como ¿cierto? Y bueno, las habilidades metafonológicas, que sería por ejemplo la conciencia fonológica, permite que se pueda adquirir la lectoescritura mucho más rápido, independientemente de su coeficiente intelectual, del vocabulario y del nivel socioeconómico. La conciencia fonológica es como una escalera que va creciendo, va desde la menor complejidad hasta la mayor complejidad. Y como pueden ver, la conciencia fonológica, como dije anteriormente, está clasificada por la silábica y la fonémica. La silábica se considera como una menor complejidad en comparación a la fonémica. Es decir que, por ejemplo, para que un niño desarrolle el análisis y síntesis fonémica necesita adquirir todo lo anterior. Es por eso que se comienza con lo más fácil, que sería la segmentación silábica. Luego sigue el reconocimiento de sílabas inicial, final y medial. La medial es por último, ya que a los niños se les dificulta mucho más identificar la sílaba del medio de una palabra. Luego sigue la manipulación silábica, el reconocimiento de sonidos vocálicos, inicial, final y medial, y lo mismo con los sonidos consonánticos. Después de ello sigue la manipulación fonémica y por último el análisis y síntesis fonémica. A continuación en la otra diapositiva les explicaré todo esto. Bueno, a continuación les expondré sobre la conciencia silábica en conjunto con ideas de estimulación. La segmentación silábica. Esta forma parte de la conciencia silábica y es la capacidad de separar una palabra en sílabas y el conteo de estas. Por ejemplo, tomate. Tomate. ¿Cuántas sílabas tiene tomate? ¿Cuántas veces aplaudiste? 3. Tomate tiene 3 sílabas.
Esto se puede trabajar de diferentes formas, ya sea con aplausos, con los dedos, por ejemplo, tomate. También se puede hacer con saltos, con partes del cuerpo, no sé, cuchillo y así sucesivamente. Un ejemplo de cómo estimular esto en el hogar. Se pueden utilizar objetos muy sencillos que esté en su hogar. Por ejemplo, objetos de la cocina, objetos del baño, objetos del dormitorio, etc. En esta ocasión escogí objetos de la cocina. Lo ideal es que se comience con palabras muy sencillas, con 2 sílabas, que serían las palabras bisilábicas, ya que a los niños se les hace mucho más fácil identificar cuántas sílabas tienen. En este caso sería taza, luego se continúan con las trisilábicas, cuchillo tiene 3 sílabas y luego por último con las 4 o 5 sílabas. Refrigerador tiene 5 sílabas. Algunos de los materiales que se puede utilizar en la segmentación silábica podría ser juguetes que usen sus hijos, como por ejemplo los famosos legos o bloques, y estos se pueden utilizar formando una torre según la cantidad de sílabas que tenga la palabra. También se puede utilizar el famoso pop-it, que es muy llamativo para los niños y muy funcional, ya que por ejemplo se puede segmentar una palabra, taza, y se tienen que aplastar los 2 circulitos. Y también se puede utilizar material reciclable como conos de confort. Estos se pueden forrar con cartulina o pintarlos con témpera y se van separando o colocando según la cantidad de sílabas de la palabra. Luego de la segmentación silábica continúa la identificación de sílabas. Esta es la capacidad de reconocer la sílaba inicial, la sílaba final y la del medio. Por ejemplo, zapato. Zapato tiene 3 sílabas. ¿Con qué sílaba comienza? Comienza con sa, termina con to y la del medio es pa. Lo ideal es que se comience primero con la sílaba inicial, que sería sa, y luego se continúe con la identificación de sílaba final y por último la medial, ya que a los niños se les dificulta mucho más identificar la sílaba medial y esta tiene que ser la última al ser enseñada después de que logre todo lo anterior. ¿Y cómo se puede estimular esto? Se puede estimular de una forma muy sencilla con materiales fáciles de conseguir, por ejemplo con cajas de zapato, cajas de cartón o el tipo de caja que ustedes tengan en su hogar. Lo ideal también es que puedan tener hojas de cuaderno, hojas blancas en donde puedan escribir la sílaba que ustedes quieran trabajar. En este caso sería la sílaba li y p. Entonces, ustedes les tienen que nombrar todos los objetos que vayan a trabajar. Por ejemplo, limón, aquí hay un libro, una pera y una pelota. A ver, ¿cuál de estos comienza con la sílaba li? Muy bien, limón comienza con li. A ver, ¿cuál de estos comienza con P? Muy bien, pelota comienza con P. A ver, libro, ¿con qué sílaba comienza? Comienza con li, muy bien. Y por último, pera, y así sucesivamente. Después sigue la manipulación silábica. Esta es la capacidad de añadir, quitar y armar una nueva palabra. Por ejemplo, camisa. Camisa tiene 3 sílabas. ¿Con qué sílaba comienza? Comienza con K. ¿Y con qué termina? Con sa. ¿Y cuál es la del medio? Mi. Lo ideal es que ustedes puedan trabajar lo enseñado anteriormente. Y luego le preguntan, ¿qué pasa si quitamos la sílaba mi? ¿Qué palabra queda o qué sílabas quedan? Queda K y sa. ¿Qué palabra quedó? Casa. Muy bien. La manipulación silábica se puede estimular de una forma muy sencilla, cortando cuadrados o círculos de diferentes colores con cartulina, papel lustre, etc. Y se puede escribir en ellas las sílabas de una palabra. Y esto lo pueden colocar en la mesa. También pueden contar con objetos del hogar o imágenes como ustedes deseen. Entonces ustedes le dicen, esta es una galleta, repasando todo lo anteriormente. Y luego le dicen, ¿qué pasa si quitamos la sílaba del medio? La sílaba y. ¿Qué palabra queda? Queda gata. Muy bien.
Bueno, ya terminamos la conciencia silábica. Ahora pasaremos a ver la conciencia fonémica. La conciencia fonémica comienza con la identificación de sonido vocálico. Esta es la capacidad de identificar la vocal con la que comienza una palabra, con la que finaliza o está al medio. Por ejemplo, ojo. ¿Con qué vocal comienza? Comienza con O. Muy bien. Una de las estrategias que se puede utilizar es alargando el sonido o bien haciendo un eco. Por ejemplo, ojo. O bien haciendo eco. Ojo. Esto se puede estimular con una manta, toalla o alfombra, con lo que ustedes tengan en su hogar. También se necesitan hojas blancas o de cuaderno en donde ustedes puedan escribir en ellas las vocales con lápices de colores, plumones, etc. Y también que puedan conseguir objetos en su hogar que comiencen con una vocal o que terminen, etc. Entonces, por ejemplo, oso. ¿Oso con qué vocal comienza? Comienza con O. Muy bien. Y luego así sucesivamente con los otros objetos, por ejemplo, auto, uva y escoba. Luego de eso continúa la identificación de sonido consonántico. Esta es la capacidad de identificar la consonante con la que comienza una palabra cuando termina o cuando está al medio. Por ejemplo, mano. ¿Mano con qué comienza? Ya no se le dice M, P y L, ahora es M, P, L. Entonces se le dice, ¿con qué sonido comienza? Comienza con muy bien. Una idea muy sencilla de cómo trabajar esto. Se necesita una caja de juguetes de cartón o la caja que ustedes tengan en su hogar que sea espaciosa. También se necesita 2 pedazos de cartón o cualquier cosa que pueda separar la caja en 3 secciones para que de esta forma se puedan trabajar diferentes sonidos a la misma vez. Por ejemplo, en este caso la M, la P y la DU, pero bien ustedes deciden qué sonido trabajar. También se necesita una hoja blanca o de cuaderno para escribir en ella la letra a trabajar. Por ejemplo, sería muñeca. ¿Muñeca con qué sonido comienza? Comienza con la y así sucesivamente con los demás objetos, que sería, por ejemplo, la pelota y el dinosaurio. Luego de esto continúa la manipulación fonémica. Esta es la capacidad de añadir, quitar o juntar sonidos para formar una nueva palabra. Por ejemplo, aquí hay una ala. ¿Qué pasa si a ala le añadimos el sonido pu? Queda la palabra pala. Bien. Esto se puede estimular con materiales muy sencillos, que sería, por ejemplo, bolsas normales que pueden conseguir en el negocio de la esquina, bolsas reciclables del supermercado, bolsas Ziploc, etc. Y lo ideal es que puedan contener ciertos objetos del hogar, imágenes o dibujos que consigan, y estos lo guardan en esta bolsa. Entonces, por ejemplo, se va a ir sacando ciertos objetos. Aquí hay una lata. ¿Qué pasa si a lata le añadimos el sonido pu? Plata. Plata. ¿Qué palabra queda? Plata. Muy bien. Entonces ese objeto lo tienen guardado por allí y luego lo sacan para guardarlo en la otra bolsa. Entonces, por ejemplo, aves. ¿Qué pasa si a aves le añadimos el sonido y? ¿Qué palabra queda? Aves, llaves. Queda la palabra llaves. Muy bien. Luego continúa con la muñeca. Por ejemplo, muñeca, ella se llama Ana. ¿Qué pasa si a Ana le añadimos el sonido L? ¿Qué palabra queda? Ana, lana. Queda lana. Muy bien. Y el último escalón es la síntesis fonémica. Esta es la capacidad de formar una palabra a partir de solo sonidos. Por ejemplo, s, o, l, s, o, l. ¿Qué palabra se formó? Sol. Muy bien.
Esta es la forma más sencilla de cómo trabajar la síntesis fonémica. Solamente se necesita un cuaderno de dibujo en donde se pueda dibujar, un lápiz y una goma. Entonces ustedes le presentan la palabra a través de los sonidos. Por ejemplo, g, a, t, o. ¿Qué palabra es? Y allí ellos tienen que dibujar la palabra con los sonidos que ustedes dijeron. Y eso ha sido todo el taller. Muchas gracias por escucharme. Lo ideal es que ustedes puedan aplicar todas estas estrategias que yo les enseñé en el hogar para que sus hijos puedan alcanzar a desarrollar la lectoescritura. Esta es la importancia de la conciencia fonológica. Lo ideal es que lo puedan trabajar constantemente en el tiempo que ustedes tengan en su hogar. Eso ha sido todo. Muchas gracias.